esperando porque ya pues ya es la clase 8 y realmente no nos tenemos que apresurar porque ya ven que después del segundo parcial todo es mucho más rápido. Entonces vamos a trabajar hoy. La semana, si algunos están confundidos si es clase 6 o es clase 7 o es clase 8 y como que no han estado en el rollo, pero yo les digo que es clase 8 porque la clase 7 ya la dimos ya hace un buen ratito y ahorita seguimos con la clase 8. Si lo quieren ver así, la clase 7 era semana 6, clase 7, hoy sería clase 8, semana 7, pero eso realmente no cuenta porque el día de las evaluaciones no la tomamos en cuenta, que es la clase 6. Entonces llega 3 clases más y estamos otra vez en parciales. Bien, entonces aquí estamos ya con la clase, ya está lo suficiente ahí para que sepan. Vamos a ver si alguien me escribe, si se ve bien y todo, 5 notificaciones tengo. Bueno, la clase de hoy vamos a hacer un breve recuento de todo lo que hemos visto, pero al mismo tiempo vamos a analizar cuál es el origen del derecho. Soy computadora, pero no se escucha. No, yo tenía cerrado el audio. Pues tenía cerrado el audio, no se preocupen. William Alvarado, buena tarde, licenciado, buena tarde, licenciado, no se escucha, sí, tenía cerrado el audio, no se preocupen, porque estaba hablando aquí otras cosas, ya se escucha, sí, ya abrí el audio, escucho, muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase 8, el día de hoy. El día sábado, estuvimos ahí con una pequeña discusión que se nos salió el tema. Una discusión, pues, bueno, un pequeño debate ahí que teníamos con los compañeros, porque nos pusimos a hablar de otras cosas y nos salimos un poco del rollo, pero el día de ayer que yo di la clase, pedí que si alguien sube la clase, que suba la de ayer, que es la que realmente yo les puedo decir que va a ser la misma de hoy, pero yo siempre tiendo a variar mis clases. Entonces consideré que la de ayer estuvo bastante aceptable. O si quieren suban la que quieran, pues, pero para mi buen gusto, creo que sería la de ayer. Igual hoy vamos a trabajar entonces con el de 8, porque no podemos ir jalando la semana, o sea, la que correspondía a las 7, pero nos toca la clase 8. O sea, yo creo lo veo muy jalado, pero lo puse así solo para que no se confundan. Algunos miran que es semana 7, dicen que es clase 7, entonces yo no los entiendo. Entonces ya, si es semana 8, va a ser clase 8. La semana 6 no se trabajó. ¿Por qué? Porque habían evaluaciones. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el origen de, ¿cuál es el origen del derecho internacional privado? Al principio hablamos de que el derecho internacional privado se movía a través del derecho interno. Y a través de la legislación interna, pues de aquí iban saliendo algunos acuerdos, convenios, pactos que los estados iban haciendo para poder aplicar cierta normativa hacia su norma interna. Hablamos del derecho internacional privado, del derecho internacional público, que el derecho internacional privado pues se tenía que relacionar entre las personas, más que todo con la edad, con el nombre, con los contratos, con un montón de cosas que tenemos que ver ahí que lo teníamos que bien procesar. Y hablamos que el derecho internacional público se hace mediante pues tuvo que haber un acuerdo entre los estados. De tal sentido, que ustedes ya saben y son preguntas, no sé si les puse en este parcial, preguntas del Código de Bustamante, que es el Código del Decreto 1575 del Código de Derecho Internacional Privado, en donde yo les decía que este código se creó en La Habana en 1928. ¿A través de qué? A través de un convenio, el cual se hizo entre varios estados y los cuales participaron, en los cuales aceptaron y lo ratificaron y echaron a andar la nueva ley del derecho internacional privado. Entonces, el origen del derecho internacional privado en este decreto sería el acuerdo que se hizo mediante la crear un código de derecho internacional privado para poder aplicar la norma jurídica internacional al derecho interno. En este sentido queremos decir entonces de dónde sale todo. Pues todo sale de la Constitución, así de sencillo. Todo lo que se haga va a partir de la Constitución, ¿verdad? Y si quieren nos vamos al artículo 66 de la Constitución, y este lo hemos trabajado un montón de veces.
pero me gustaría que lo repasáramos para que vayamos entendiendo cuál es la idea. Entonces, por ejemplo, dice protección, más adelante lo vamos a tratar, pero dice, artículo 66, protección a los grupos étnicos, Guatemala. Guatemala está formado por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas, oigan lo que va a decir aquí, de ascendencia maya. El Estado reconoce y respeta y promueve sus formas de vida y costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas de dialecto. Subrayen ese artículo y pónganle ustedes arriba comunidad indígena o ahí pónganle ustedes que ahí van a encontrar el derecho constitucional. El derecho constitucional es aquella práctica reiterada o constante que se hace, que ha venido durante a través de la costumbre y la práctica reiterada que traían nuestros ancestros, nuestros pueblos y toda la gente de antes, pues se vino creando el derecho constitucional, que es el derecho por costumbre, lo cual se aplica en algunos territorios de aquí de Guatemala, en algunos pueblos, en algunos estados, en algunos departamentos, ¿verdad? Pero porque se ha mantenido esa tradición de los pueblos indígenas, que a través de ellos se mantiene la costumbre. Pero realmente yo les decía a los chicos el sábado que entramos en esa polémica de que no existe un código de derecho constitucional. Se trabaja como un derecho de costumbre, pero no hay ningún código que regule el derecho de costumbre. Más sin embargo, como se respeta, pues ellos tienen sus propios códigos, tienen sus propias normativas para poder aplicar el derecho de costumbre y sus formas de castigo. Sin embargo, eso no implica ni exime a las personas que tengan que enfrentar a la ley. ¿Por qué les dije esto? Porque todos dicen, hay que buscar la ley del derecho constitucional, y realmente, que yo sepa, no sé si estoy mal, pero yo estoy seguro, no hay una normativa jurídica. Pero ¿de dónde sale el derecho de costumbre? Sale del artículo 66, el cual se viene a ratificar en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver y ahí vamos a ir sacando ahí varias cositas. Por ejemplo, si ustedes revisan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prácticamente van a encontrar todos los artículos de la Constitución. El de la libertad, la dignidad, igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la esclavitud, la servidumbre, la igualdad, ¿ya? ¿Dónde encontramos eso? Yo ya lo tengo aquí todo marcado. Aquí yo dije, bueno, este artículo, por ejemplo, el artículo 7 de esta Declaración Universal de Derechos Humanos es el artículo 4 de la Constitución. Y me voy a la Constitución rapidito, en el artículo 4, para que ustedes vayan relacionando algo de leyes conexas, y en el artículo 4 establece lo siguiente. Establece así, dice, libertad e igualdad, y voy a compararlo. Todos son iguales ante la ley, tienen sin distinción derecho de igual protección de la ley. Todos tienen derecho de igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación y discriminación. En el artículo 4 de la Constitución establece, dice, y libertad e igualdad, eso es lo que dice. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales, que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben de guardar conducta fraternal entre sí. Miren, estoy relacionando tanto el derecho interno, que es la Constitución, con el derecho internacional, que es la Declaración de Derechos Humanos, a través del decreto 5486 del Congreso de la República, ¿ya? Se creó esta ley de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta viene a darme la idea, digo, si aquí me habla de igualdad, aquí me habla de igualdad, entonces, ¿dónde más lo puedo comparar yo con igualdad? Tendría que ir a otras leyes, por ejemplo, a la Corte, voy a tomar el Código Bustamante como ejemplo. Me voy al artículo número 2.1. En el artículo 1 dice, los extranjeros que pertenecen a cualquiera de los estados contratantes gozan en territorio de los demás los mismos derechos civiles que concedan a los nacionales. Eso es algo constitucional, donde se sacan todos los códigos. ¿De dónde salió el código
este código de derecho internacional, pues tuvo que haber salido del convenio que se creó en Cuba, La Habana, mediante todos los estados que estaban de acuerdo. Así de sencillo. Bueno, ahorita con esa pequeña, esa es la introducción, no es la clase. Háganlo como ustedes quieran, a mí no me afecta, lo que quiero es que ustedes vayan ya. Ahorita que vayamos dando la clase, de una vez vayan respondiendo sus preguntas, porque estas preguntas sí ya vienen en el examen. Ya las cambié, ya cambié todas las clases y ya estoy enviando las nuevas preguntas, pero ya de estas ya les pongo yo aquí 10 preguntas, de las cuales pues tomarán 5, tomarán 10, no sé qué van a hacer ellos, pero ya las pueden ustedes contestando de una vez para ahorrarse el trabajo, porque a partir de la clase 6, 7 y 8 y para adelante ya no les mando respuestas, ya solo les doy las preguntas y ustedes las tienen que contestar. Entonces constituye un ordenamiento integrado por un conjunto de principios y normas destinadas a cumplir una doble función. ¿Por qué se extingue el derecho internacional privado? ¿En dónde se formalizó el Código de Derecho Internacional Privado? Con la introducción creo que ya pueden contestar preguntas. ¿Mediante qué? ¿En qué época se incorpora la economía externa como factor externo? ¿En qué época se dan los inicios de derecho internacional privado? ¿Qué propuesta indica que se debe de aplicar la norma o estatuto del lugar donde había ocurrido el conflicto o evento? Y con la caída del Imperio Romano, ¿cómo se origina el derecho internacional privado? ¿Quiénes constituyen las leyes que representan a la personalidad del derecho? Fundamento legal que establece que todas las personas nacionales y extranjeras gozan de los mismos derechos. No me van a ir a poner la Constitución, no me vayan a poner, yo solo dije, solo relacionen. Porque después dicen, no, es que yo la contesté bien, porque ahí decía, no, pero yo les estoy dando derecho y derecho internacional privado. Entonces, mientras yo no les diga ahí qué fundamento legal establece que todas las personas nacionales o extranjeras gozan de los mismos derechos. Si lo comparo con cada uno de esos, va a decir algo distinto, pero va a ser similar. Entonces me voy a basar en el artículo que diga exactamente lo mismo, y ustedes tienen ahí su ley. Muy bien, con esto arrancamos entonces, vamos con lo primero. Entonces ahora, como ya sabemos qué es el derecho internacional privado, vamos a partir diciendo que el derecho internacional privado constituye un sector del ordenamiento integrado por un conjunto de principios y normas destinados a cumplir una doble función. ¿Por qué una doble función? Porque se va a aplicar tanto en el derecho interno como el derecho internacional. Por eso cumple una doble función. Y al mismo tiempo, pues constituye un ordenamiento integrado por un conjunto de derecho, principio de legalidad, todos esos principios que constituyen algo para proteger las relaciones humanas. ¿Y por qué, y por qué las normas? Porque todas salen de una norma jurídica para convertirlas en una ley. ¿Destinados a qué? A cumplir una doble función. Y esa doble función es aplicar el derecho interno. Hace un rato se los dije y lo leímos, dependiendo donde se haya cometido el delito o se haya cometido el evento, ahí es como se aplica la normativa jurídica del derecho interno o del derecho internacional. Entonces yo hice una pregunta. Si necesito extraditar a alguien, ¿en qué me baso? O sea, que ustedes me pueden estar aquí. Por les digo, todas mis clases son muy diferentes. A los que les pregunto otra cosa, a los del domingo otra cosa, y a ustedes se me está ocurriendo preguntarles otra cosa. ¿Por qué razón? Porque las clases son diferentes. O sea, son diferentes. Para mí, todas las clases que yo doy, aunque sea el mismo tema, yo lo varío en un 60, un 40, un 10% por lo menos, pero ya varía. Entonces les pregunto, si necesito extraditar a una persona que está en México, por ejemplo, ¿qué ley me va a ocurre? Entonces, por ejemplo, la determinación y efectos dice que es un sistema jurídico dado a las situaciones y relaciones jurídicas que han nacido, se han transformado o se han extinguido, al amparo de las normas o decisiones de otros derechos. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque una norma jurídica nació con un decreto, con una ley que es el código, un código que es el Código de Derecho Internacional Privado, pero así también hay normativas que han nacido y se han extinguido. ¿Al amparo de qué? De las normas o decisiones de otros derechos.
Entonces, el derecho mexicano es diferente, el derecho norteamericano es diferente, el derecho guatemalteco es diferente, el derecho argentino es diferente. Cada uno de esos derechos simulan lo mismo, pero son de diferente forma y se aplican de diferente forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿por qué nosotros hablamos de dos sistemas latinos? Que lo vamos a ver más adelante. El sistema latino y el sistema sajón. Esas dos preguntas a mí me tienen hasta aquí el coco, porque son preguntas que se las van a hacer en el examen. ¿Y dónde se las van a preguntar? Segurito en notariado. Le vamos a ver, hábleme sobre los sistemas del derecho notariado. Pues sí, licenciado, el derecho notariado, pues existen dos sistemas, el sistema latino y el sistema sajón. Muy bien, ¿dónde se aplica el sistema latino? Se aplica en Guatemala. Una diferencia del sistema latino y el sistema sajón. Lo que pasa, licenciado, que el sistema sajón es informal. Bueno, no es que sea informal, sino que tiene mucha informalidad, porque allá los notarios son notarios, estudian 6 meses y pues ya están, son notarios, ¿verdad? Aquí hay que sufrir la gota amarga, pasar exámenes y toda la cosa para ser un notario y para poder uno ser abogado y para poder ser uno licenciado. Entonces, es una confusión. En Estados Unidos no, por eso se dice que es informal. ¿Por qué razón? Porque cualquier persona puede ser notario, siempre que vaya a sacar sus 6 meses de orientación y le den su cartilla para que pueda operar como notario. Allá los abogados son abogados y aquí los abogados son licenciados en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario. Tenemos 3 títulos aquí en Guatemala porque somos 3 cosas. Y yo les comento ahí a alguien siempre una anécdota de que en determinada ocasión, en una conferencia, se originó que se iba a dar una conferencia y, pero ustedes, tengo estos, perdonen ahí que les haya puesto la panza, pero se me está acabando la batería. Bien, entonces, en una conferencia, me recuerdo que fuimos a una conferencia y están ahí no sé, y dicen, no, ustedes pagan 375, pues chica, ¿y por qué? Porque ustedes son licenciados, son abogados y son notarios, tienen 3 títulos. Bueno, entonces dice uno, qué privilegio. Bueno, es una idea. Pero es porque aquí en Guatemala, entonces el sistema sajón allá no da fe del contenido de los documentos, sino que da fe de la firma de lo que está haciendo. Un notario allá ni le lee el contenido, solo se lo firma y se lo sella. Y da fe de lo que de la firma, pero no da fe de que, no, aquí en Guatemala es una estructura bien formalista, por eso se llama el sistema latino, que es demasiado formal. En Guatemala es exageradamente formalista. Pero bueno, entonces, se trata de la realidad jurídica que existen a la luz de otros sistemas. ¿Por qué existimos de otros sistemas? A través del sistema internacional, a través de la aplicación de la normativa, a través de las leyes. Nadie me contestó qué debo de hacer para extraditar a una persona de un país a otro. Nadie ha contestado aquí, entonces yo pregunto, ¿cómo, o sea, en este punto, cómo nosotros reconocemos el Código de Bustamante? ¿O cómo reconocemos nosotros la ley o el Código de Derecho Internacional Privado? ¿Por qué? Otra pregunta al examen. Contesten aquí si quieren. Ya les voy haciendo 2 preguntas. Y pilas, porque van fundamentos y va todo al siguiente examen. Y si no se ponen las pilas, va a estar un poquito más duro el examen. Por eso, subrayen, anoten lo que les voy diciendo. Las preguntas, les hice 2 preguntas y nadie me ha contestado una sola. Hay libertad, contesten ahí. Entonces, pregunto. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos o cómo reconocimos nosotros el Código de Derecho Internacional Privado, el decreto 1575? ¿Cómo? Me le van a preguntar, a ver, compañero, en los exámenes privados, ojalá que algún día me toque con ustedes, posiblemente, el otro año, y yo decía, no, ojalá me toque examinar a alguno de ustedes ahí en los privados. Entonces, por ejemplo, que le diga yo, compañero, hábleme usted sobre el derecho internacional privado. Pues sí, licenciado, ustedes me pueden decir, sí, licenciado, pues es el decreto 1575 del Código de Bustamante, es el Código de Derecho Internacional Privado, fue creado en La Habana en 1928, miren la respuesta, ¿cómo va? Y fue creado en 1928, ¿verdad? Por los plenipotenciarios tales cosas, estuvieron tales países,
que, que se me fue bien. Ahorita que yo bajé cabal, la voy a tener que grabar en dos otra vez. Sí, voy a seguir. Bueno, entonces me dice si ya estamos, por favor, porque no sé qué pasó, pero ya regresó la señal. Bueno, ya estoy otra vez grabando y emitiendo. Si me avisan, por favor, les grabar en dos otra vez. Sí, voy a seguir. Bueno, entonces me dice si ya estamos, por favor, porque no sé qué pasó, pero ya regresó la señal. Bueno, ya estoy otra vez grabando y emitiendo. Si me avisan, por favor, les estaba diciendo entonces de que ahí tenemos el paso número 1 en el artículo 12, ¿verdad? Según lo que estamos ahí nosotros viendo. Lo que no sé, díganme si estamos transmitiendo, se le fue la señal. Ya se ve y se escucha, muy bien. Entonces, ahí estamos. No sé, yo no me aparezco ahí, pero media se mire, es que lo estoy presentando. Ahorita voy a presentar. Ya estamos ahí. Muy bien. Por eso es que no me está dejando ahí. Ya ahorita seguimos, no se preocupen. Lo bueno es que tenemos el chat. Ahora sí, ¿verdad? Ya estoy entonces ahí presentando. Yo creo que no me voy a bajar. Si pasa algo, por favor, me avisan rapidito. Bien, se ve bien y se escucha. Sigamos entonces. Les estaba diciendo que estaban haciendo preguntas de exámenes, las cuales ustedes pueden contestar porque ya tienen el conocimiento. Muy bien. Entonces, vamos acá. Me voy a poner donde estaba. Entonces, tenemos aquí que establecen puede ser Colombia. Entonces, vamos con la 2. La de transformar las relaciones jurídicas internas comparadas con las externas. Ya saben ustedes que es comparar la interna con la externa y en los comportamientos del derecho resultan extraños sistemas por incorporar en su economía interna factor externo. O sea, acuerdo entre los estados. Pero les estaba leyendo el artículo 12 de la ley de extradición. Y dice, solicitud de extradición. La solicitud de extradición pasiva debe de formularse conforme a lo establecido, oigan, en los tratados, convenios o arreglos internacionales, el ministerio y ahí lo demás. Pero ¿de dónde? Que claramente dice que si yo tengo que hacer un tratado, tengo que observar los convenios, los tratados y todo lo que tenga relación con mis acuerdos como Estado parte. Yo no puedo hacer absolutamente nada, si no observo cuál es el tratado. Si existe un tratado, un convenio, un pacto, cualquier cosa, para yo poder, de alguna manera, aplicar la ley internacional, lo puedo hacer. De lo contrario, no puedo. Sería prohibido. No podría, no tendría validez. ¿Ok? Bien, entonces, ya con ese entendimiento, cómo incorporamos el derecho a la economía, y también decimos que el derecho internacional privado, oigan, es el marco jurídico formado por convenciones, protocolos, leyes, modelos, guías legislativas, documentos uniformes, jurisprudencia, práctica, costumbre, así como otros documentos e instrumentos que regulan la relación entre individuos en un contexto internacional. Ahí está la clave. ¿De dónde me lo saco? Pues me lo saco de la Constitución. ¿De dónde se lo inventaron? Pues lo inventaron del artículo 66. Y pues, por ahí el derecho internacional privado, y hay cositas que por ahí que pues no les puedo meter tanto en la cabeza, porque obviamente ustedes no es una clase de derecho constitucional, sino que es una clase de derecho internacional privado, lo cual solo vamos relacionando con las leyes de carácter internacional. Muy bien, entonces seguimos. Vamos a seguir ahí. Se me volvió a ir, flaca. Se fue la señal, se ve y se escucha, sí se ve. Bien, sigamos porque no podemos. Entonces, ¿de dónde saco yo? Aquí está, compren el convenio de la OIT y sepárenlo. Sí, miren, aquí están todos los convenios, pónganle un clic en cada hojita y separen dónde está cada convenio, porque les van a preguntar. Yo les digo, si yo pregunto, si yo llego a examinar y me toca examinar sobre esta materia, voy a preguntar sobre el convenio de la OIT, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales, el convenio 169 que les dije que lo compren.
¿Por qué necesitan comprar el convenio 169? Porque aquí está todo lo relacionado a los pueblos indígenas. Les voy a leer el artículo que a mí me interesa. Parte 1, política general, artículo 1. Presente convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales, económicas les distingan de otros sectores de la colectividad. Estará regido total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones por una legislación especial. Para que ustedes miren que de dónde sacan eso. No se lo inventan, ¿verdad? Luego, en el artículo 3, literal lo dice, los pueblos indígenas y tribales deberán de gozar plenamente de los derechos humanos. Entonces, todo esto, miren, es bien interesante. O sea, yo ahorita estoy relacionando mis leyes. Los tribales, según el artículo 66, dice que los grupos indígenas de ascendencia maya, el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas, y luego vengo aquí y dice, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. Y aquí ustedes léanla, por favor, porque yo les digo, me gustaría leérselas todas, pero yo no tengo tiempo para eso. Yo sí tengo el tiempo, pero no tengo tiempo para poder decírselo. Subrayen su ley, miren, no les miento, no les estoy hablando cuento, miren. Subrayenlas, léanlas, pónganles ahí de todo. Miren, eso tienen que hacer. Usen 3 colores, aprendan a distinguir. Usen un rosado para títulos o un azul para títulos, un verde para los tribunales, para los juzgados. Usen un rojo para las cosas delicadas. En fin, yo utilizo rojo en penal, amarillo en notariado, rojo en penal, en civil, y verde utilizo en otros, por ahí, notariado y todo. Bueno, pero ustedes tienen como la cosa es que ustedes distinguen. Bien, entonces aquí dice, ¿cómo inicia? El derecho internacional privado comienza con los griegos. O sea, en teoría, los griegos se remontan a la época de los griegos, cuando se presentan cuando nace prácticamente el derecho internacional privado. Hace un momento dije que nacen porque o cuando con la caída, eso lo dije en la clase pasada, con la caída del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, se empiezan a crear los estados y comienzan a crear sus leyes. Pero conforme van creciendo los problemas a nivel nacional e internacional, es necesario crear una ley de derecho un montón de leyes de derecho internacional para poder trabajar y poder tener la relación entre los estados parte para que, según acuerdo, convenio, lo que se haga, pues pueda aplicarse la ley, tanto internacional como la ley interna. ¿Estamos ahí? Bien. Ahora, luego nos habla de los romanos. Los romanos dice prácticamente, ¿qué pasó con los romanos? Pues los romanos dejaron de torturar a la gente y empezaron a implicar leyes. Dice, en la época de los romanos se abandonan las tendencias de los griegos y se considera que cada ciudadano no sea juzgado por sus propios tribunales, que sea juzgado por sus propios tribunales en base a su propio derecho. Aplica el derecho extranjero. Ahí vamos, ¿verdad? Soluciones propuestas. Primera propuesta, aplicar la norma o estatuto del lugar donde había ocurrido el conflicto. Ya lo hablamos al principio. ¿Cuál es la primera propuesta del derecho internacional privado? Aplicar la normativa interna antes de aplicar la normativa externa. Y una vez que se aplica la normativa externa, pues antes hay que observar los derechos humanos para no violarlos. ¿Y cómo observo los derechos humanos si ni siquiera lo sé? Y me pongo ahí a melancólico y no sé, no. Los voy a observar de tal manera que pues ya tengo todas mis leyes. Yo, bueno, voy a leer entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Deberes del Hombre. Nada mejor voy a leer el Pacto de San José. A lo mejor voy a leer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o voy a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí encuentran ustedes las relaciones, ¿verdad? Para que ustedes puedan, de alguna manera, aquí tengo yo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya me la leí no sé cuántas veces, y relacioné el artículo, por ejemplo, miren, el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí van anotando y vayan subrayando, ya les dije,
todas mis clases varían. Esta no es la de ayer, ni es la del sábado. Esta es muy diferente y todas son diferentes. Bien, dice el artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a las... Bueno, aquí prácticamente está hablando de derechos comunes, un asesinato, una violación. No va a buscar asilo, pues va a buscar asilo alguien que sea perseguido, tenga una persecución penal políticamente, no sé, que sea por cualquier cosa, por cuestiones políticas, pero no por delitos cometidos. Aquí lo dice claro, ¿verdad? Y si relacionan el artículo 11, lo pueden relacionar con el artículo 14 de la Constitución, principio de inocencia. Bueno, ustedes vayan ahí relacionando la Declaración Universal de Derechos Humanos y se van a dar cuenta que es la mayoría de artículos salen de la Constitución. Muy bien, yo estoy aquí rodeado de leyes para que ustedes vayan viendo ahí. Bien, segunda propuesta, se exige la aplicación de la normativa o estatuto que sea la más justa o equitativa para el caso concreto. Aquí es donde entramos en la polémica. Yo les hablé de la extraterritorialidad, la extractividad, la irretroactividad y la ultraactividad. Aquí en Guatemala solo vamos a manejar prácticamente la irretroactividad de la ley. ¿Dónde encontramos eso? La extractividad la vamos a encontrar en la Constitución. Nos vamos rapidito al artículo... ya lo perdí ustedes. No, perdón, no, yo estoy mal al penal, váyanse al Código Penal, aquí lo tengo, yo estaba ahí batallando. Entonces, si ustedes se van rapidito al artículo 2 del Código Penal, van a encontrar la extractividad, y la extractividad, oigan lo que dice, si la ley vigente del tiempo en que fue cometido el delito fue distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuya disposición favorezca más al reo, aun cuando haya sido sentenciado fundamentalmente y haya sido condenado. Entonces, aquí les hice yo una pregunta. Y la irretroactividad de la ley, ¿cuándo es irretroactividad? ¿Cuándo es extractividad? ¿Cuándo es ultraactividad? La extraterritorialidad, cuando se aplica a nivel externo. La extractividad, pues cuando se extrae una normativa o una ley que está por ahí. La irretroactividad es cuando esto favorezca al reo. Y la ultraactividad es sacar una ley que está ahí vigente o está muerta, pero quedó muerta porque hubo cambio, pero de alguna manera, si eso favorece al reo, hay que aplicarlo. Entonces ya va la pregunta para que ustedes contesten. Se me fue otra vez. No, hombre. No, ahí estoy. Ya no me asusten ustedes. Yo pensé que me había ido otra vez. Ya no me quiero ir. Entonces, por ejemplo, oigan lo que les voy a poner. El caso que les voy a poner. Entra un menor de edad a una gasolinera, roba el dinero, mata al cajero, sale, encuentra una chica bonita, la viola, sale y se roba una moto y se estrella en un paredón y lo agarra. Lo detiene la policía al menor de edad y lo consigna. ¿Ya? Eso fue el 24 de diciembre del 2021. Y pues pasa encerrado porque no hay juzgados y lo van a juzgar en el 5 de enero del 2022. Luego lo juzgan y le dan, póngale la pena mínima. En el tiempo que él cometió el delito, la pena máxima era de 30 años. Con la reforma que hubo en el 2022, la máxima es de 40 años, de 50 años. Entonces mi pregunta es, ¿cuál pena aplicarían ustedes para este delincuente? En el caso de que pues robó, asesinó, violó y hizo de todo. Entonces, ustedes me pueden contestar aquí que cuánto o qué condena le darían a este delincuente por haber cometido ese tipo de delitos. Muy bien. Si conteste, pues, porque es la origen del derecho. Dice, origen de antiguas fuentes del derecho internacional, encontramos el tratado entre Mesopotamia y Uma, alrededor del año 3100. Aquí viene la incógnita, la pregunta. O sea que el derecho internacional privado existe desde los años 3100 antes de Cristo. También no existía la ley, pero ya existía el derecho internacional privado. De alguna manera ya existía, porque se daba la relación entre un estado, llamémosle así, en aquellos eran
pueblos, no sé cómo era en aquel tiempo, antes de Cristo, pues saber que había, pues, pero ya habían pueblos, pues Israel, Mesopotamia y todos los rollos que estaban por ahí, no me se ven eso de los mapas. Pero ya existían, y ya existía el derecho, porque había un tratado entre Mesopotamia y Uma, un tratado alrededor. En 1887, en materia de derecho internacional, nace la Cátedra de Derecho Internacional Privado, siendo su primer catedrático el propio Amancio Alcorta, quien elevó al decano de la facultad el programa perteneciente al curso dictado durante el año 201, ¿verdad? El año 201. No sé cómo lo manejan esto, pero tendría que ir yo más allá al contexto para meterme a la historia de esto para ver cómo lo manejan. Y con dictámenes favorables de la comisión. Y se crea la cátedra, se empieza a impartir, se empieza a conocer, se empieza a dividir. Y así es como realmente nace. Ahora, ¿quiénes son los glosadores? Los glosadores, mediante las invasiones de los bárbaros, fueron quienes constituyen las leyes que representan a la personalidad del derecho, en donde la finalidad es tratar los límites espaciales del derecho, añadiendo el principio de extractividad. ¿Ok? Nadie me puso aquí nada, se van a quedar con la duda. Yo no les voy a poder ayudar, porque ustedes no preguntan nada, se concretan solo lo que yo digo, y ahí queda. Bien, entonces, los estatuarios. ¿Quiénes eran los estatuarios? En la época de la conquista era que todo orden proveniente del extranjero debería ser o traer el sello de España. Nosotros aquí en Guatemala estuvimos bajo el régimen de los estatuarios. Todo lo que venía de allá de España tenía que venir sellado y membretado y cerrado para que se aplicara aquí en Guatemala, ¿verdad? En las épocas anteriores existían dos estatutos, los que establecía el señor feudal, o sea, ustedes ya saben qué es de los señores feudales, los que recibieron conmigo derecho agrario. Si alguno de ustedes recibió conmigo derecho agrario desde hace 2 años, pues se recordará que hablamos de todos esos rollos, ¿verdad? Entonces los señores feudales, y el que reclama al individuo según las costumbres, los indígenas, si lo quieren ver así. Entre los estatutos o teorías, por una parte, buscaba resolver sus conflictos según la costumbre de derecho constitucional. Entonces les voy a poner un ejemplo, tengo unos minutos todavía, ¿verdad? Bueno, mejor voy a terminar y si me da tiempo les pongo el ejemplo, si no les quedo el tiempo. Entonces Dumoulin, ¿qué demostró Dumoulin? Que en materia de contrato debería prevalecer la libertad y la voluntad de los contratantes. Que el futuro son los principios que rigen la materia contractual en la esfera del derecho actual, como ejemplo, el derecho mercantil, el derecho civil. ¿Por qué? Porque se prevalecen los principios de la idoneidad y la voluntad. Aquí prácticamente estamos hablando de materia de contratos. Lo van a encontrar ustedes ahí inmerso en el código notarial, del 1 al 7, y ahí van a encontrar ustedes todo eso. La voluntad y la idoneidad son principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria. Bien, con eso estaríamos llegando a la clase del día de hoy. Nadie me contestó. Las preguntas son preguntas de examen. Les cuento, les chismeo. Son preguntas de examen. Y nadie me contestó aquí. Ustedes no participaron hoy. No tuvimos polémica. Nadie participó, nadie opinó. Simplemente se concretaron a hoy la clase. Pero les repito, son preguntas de examen. Así que pilas, por eso yo dije, se las voy a resolver de una vez aquí, ¿verdad? Bien, entonces, con eso estaríamos terminando, ¿verdad? Los espero el próximo lunes, ¿verdad? A la misma hora, mismo canal, y por ahí nos vamos a ir. Ahora, quedó grabado en dos videos, porque se nos fue la señal. Entonces, de ustedes que todo lo graba y les ayuda mucho porque les sube todo el material. Entonces, si ella me escucha o me escuchó o me está escuchando, le voy a pedir que suba los 2 videos porque lamentablemente pues se nos cortó la señal, pero no perdimos la clase. ¿Ve? Pasen buena tarde, buena noche. No puede ser, dice Jeremy, no puede ser condenado porque es menor de edad. Tendría que ser tratado de acuerdo a la ley de menores edad y conflicto con la ley penal. Muy bien, están en lo correcto. Debería que o sea, la respuesta es, licenciado, no se le puede condenar ni
juzgar, porque es menor de edad, lo cual, anótenlo, lo cual implica que la Constitución, según el artículo 20, los menores son inimputables. Y según el artículo 23 del Código Penal, los menores son inimputables. Bueno, respuesta. Esa es una muy buena respuesta. Gracias, Jeremy, por el apoyo. Ya usted puede complementar ahí su respuesta. Anótela. Es una pregunta de examen. Así que pasen buena tarde. Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes. En un rato les mando la presentación. Hasta la vista. Buena tarde.